La historia suele ser ruidosa. Normalmente llega acompañada de explosiones, multitudes enfurecidas o gritos en las bolsas de valores. Pero el final del dominio estadounidense sobre su vecino del norte no ocurrió así. Ocurrió en silencio. A las 2:14 de la tarde de hoy, Mark Carney salió del ala oeste de la Casa Blanca. No se detuvo ante las cámaras. No estrechó la mano de la secretaria de prensa. Ni siquiera miró hacia atrás. Simplemente subió a su coche. El convoy arrancó y en cuestión de 4 minutos, 70 años de tradición diplomática quedaron hechos cenizas. Dentro del despacho oval, según se informa, Donald Trump seguía gritando. Fuera, en los parques de Nueva York, Chicago y Toronto, el silencio comenzaba a resquebrajarse. El dólar canadiense no se desplomó. El dólar estadounidense sí. El S&P 500 no cayó por debilidad ajena, sino por aislamiento propio. Trump creyó que estaba forzando un farol. Pensó que podía traer al líder de Canadá a Washington, colocarle delante un documento de rendición y verlo firmar en directo ante las cámaras. Se equivocó de adversario. Trump trató a Mark Carney como a un subordinado. Carney respondió como responde un banquero central cuando cierra una cuenta tóxica, con frialdad y decisión. Y ahora todos vivimos con las consecuencias. En este informe especial vamos más allá del titular. Contamos con fuentes dentro de la sala. Hemos tenido acceso a detalles filtrados del documento que Trump intentó imponer a Canadá y manejamos cifras económicas preocupantes que la Casa Blanca preferiría mantener fuera de la vista pública. Esto no es una simple disputa comercial, es una ruptura, y Estados Unidos acaba de perder el control del continente. Para entender por qué Carney se marchó, hay que entender qué encontró al entrar. Esto no comenzó hoy, empezó hace 3 días en Mar-a-Lago. Según notas filtradas del Departamento de Estado, el equipo de Trump elaboró un documento llamado Protocolo de Alineamiento del Norte, un nombre técnico para lo que, en esencia, era una toma de control de la economía canadiense. Hemos visto fragmentos del borrador. No era una negociación, era una lista de exigencias. La primera obligaba a Canadá a ajustar sus exportaciones energéticas a la política interna estadounidense. En términos claros, Washington decidiría cuántos barriles puede vender Alberta. La segunda exigía que Canadá impusiera un impuesto del 100% a todos los vehículos eléctricos y componentes de baterías procedentes de China en un plazo de 30 días, o enfrentarse a aranceles generalizados por parte de Estados Unidos. La tercera establecía que el dólar canadiense debía mantenerse dentro de una banda fija respecto al dólar estadounidense, lo que en la práctica anularía la independencia del Banco de Canadá. Cuando ese documento llegó al escritorio de Carney en Ottawa, el martes por la noche, no convocó al gabinete, no ofreció una rueda de prensa, llamó al director ejecutivo del Royal Bank of Canada, llamó al primer ministro de Quebec y llamó al presidente del Banco Central Europeo. Estaba evaluando hasta dónde podía llegar su margen de maniobra. Trump creyó que Carney viajaba a Washington para aceptar la derrota. En realidad, venía a transmitir un único mensaje: no. Carney comprendió perfectamente la trampa. Si firmaba, Canadá se convertiría de facto en el estado número 51 sin que nadie votara. Si se negaba, Trump lo señalaría como enemigo y provocaría un colapso en los mercados. Carney eligió una tercera vía, se presentó, se sentó y permitió que Trump se expusiera solo. Esto es lo que ocurrió dentro de la sala. Las puertas se cerraron poco después de las 2. Normalmente hay cortesías iniciales, preguntas sobre el viaje, saludos protocolarios. Esta vez no. Según las fuentes, Trump no se levantó, no ofreció la mano. Deslizó una carpeta sobre el escritorio y dijo, según se relata: Mark, nos estás matando, con la madera, con los lácteos. Firma esto y podemos ser amigos. No lo firmes y pongo un impuesto del 25% a cada pieza de automóvil que cruce el puente antes de medianoche. Conviene detenerse un momento en la figura de Mark Carney.
Es un hombre que afrontó la crisis financiera de 2008, que gestionó la economía británica durante el Brexit. No se deja llevar por el pánico, no abrió la carpeta, miró al presidente y respondió con calma. Señor presidente, este documento vulnera la soberanía canadiense. No lo firmaremos y no negociaremos bajo amenazas. Trump perdió el control. Entró en lo que su propio equipo describe como modo meeting. Comenzó a encadenar reproches sin orden ni filtro. Mencionó la guerra de 1812, sacó a relucir a Justin Trudeau, se quejó del gasto en la OTAN, alzó la voz, intentó dominar la sala a base de volumen e intimidación. Era una demostración de fuerza, no una negociación. Carney esperó, dejó que el presidente agotara el aire y entonces pronunció una frase que con toda probabilidad quedará registrada en los libros de historia. Dijo: Estados Unidos es nuestro vecino, no es nuestro propietario. Si quiere una guerra comercial, perderá la red eléctrica del estado de Nueva York antes del viernes. ¿Quiere explicarle eso a sus votantes? Trump se quedó paralizado. Está acostumbrado a tratar con políticos pendientes de encuestas y titulares. No lo está a enfrentarse a un experto técnico que sabe exactamente por dónde pasan las líneas de alta tensión. Carney se levantó, se abotonó la chaqueta y añadió: Cuando esté dispuesto a tratar a Canadá como un socio del G7, llámeme. Hasta entonces hemos terminado. Trump le gritó mientras se alejaba: Si sales por esa puerta, destruyes tu país. Carney no se detuvo. Sabía algo que Trump no comprendía. Los mercados estaban observando. ¿Quiere pruebas de que esto es real? Observe lo que hicieron las máquinas. Hoy el comercio no se decide en parqués llenos de gritos. Lo deciden algoritmos que escanean titulares en milisegundos. En el instante en que apareció en las terminales financieras, el titular Carney abandona la Casa Blanca antes de tiempo. Esos sistemas comenzaron a vender dólares de forma masiva. El resultado fue inmediato: una caída brusca del dólar estadounidense frente al euro y el yen. ¿La razón? El sistema económico global depende de la estabilidad del comercio norteamericano. Si Canadá y Estados Unidos dejan de comerciar con normalidad, la economía estadounidense se convierte, en la práctica, en una isla. Trump rompió esa estabilidad. Las máquinas detectaron el riesgo y lo liquidaron. Segunda prueba: Detroit, Michigan. Las acciones de General Motors y Ford tuvieron que suspender su cotización durante 15 minutos debido a oscilaciones extremas. ¿Por qué? Porque los automóviles no se fabrican en un solo país, se fabrican en América del Norte. Las piezas cruzan la frontera hasta 7 veces antes de que un vehículo esté terminado. Un volante de Ontario, un chasis de Ohio, componentes electrónicos de Quebec, ensamblaje final en Michigan. Si Carney se retira, esa frontera se endurece. Y cuando la frontera se endurece, las fábricas se detienen. Trump cree que está castigando a Canadá, pero los ejecutivos del sector automotriz en Detroit conocen la realidad. Si este enfrentamiento dura una semana, los trabajadores estadounidenses se van a casa. Las líneas de producción se apagan. Y aquí llega la tercera prueba, la que apenas se menciona. Normalmente, cuando Trump adopta una postura extrema, se produce una reacción inmediata de apoyo dentro de su propio partido. Senadores defendiendo la jugada, comentaristas justificando la estrategia. Hoy no ocurrió. Hubo silencio. Los senadores de estados fronterizos como Dakota del Norte, Montana o Nueva York no dijeron nada. Saben que no es un juego. Saben que sus agricultores dependen de las redes ferroviarias canadienses para transportar el grano. Saben que sus refinerías necesitan crudo canadiense para producir combustible. Están preocupados porque entienden algo fundamental. Trump no coordinó esta decisión con nadie. No hubo planificación. Hubo un arrebato. Y finalmente, la cuarta prueba, la más inquietante. Si alguien piensa que esto es solo una discusión entre políticos, basta con mirar al océano. Disponemos de datos de seguimiento marítimo en tiempo real.
Frente a la costa de Maine, 3 petroleros cargados con millones de barriles de crudo canadiense destinados a refinerías del noreste de Estados Unidos cambiaron de rumbo. Debían llegar a Portland mañana por la tarde. Exactamente 15 minutos después de que Carney abandonara la Casa Blanca, los 3 barcos viraron hacia el este. Ya no se dirigían a Estados Unidos, navegaban hacia Rotterdam, hacia Europa. Este es el dato que aterroriza a los asesores de la Casa Blanca. Carney no está amenazando con cortar el suministro, ya lo está redirigiendo. Está demostrando que el petróleo canadiense es un producto global, con compradores dispuestos a pagar el precio completo, y que si Estados Unidos no quiere tratar a Canadá con respeto, Europa lo hará. El giro de esos barcos no es una táctica de presión, es una retirada real de inversión del futuro estadounidense. Para comprender por qué Donald Trump está perdiendo el control del relato, hay que entender cómo concibe el poder. A lo largo de toda su carrera, Trump ha operado bajo una premisa simple: quien tiene más fuerza, gana. Cree que porque Estados Unidos es grande, siempre se impone. Cree que porque él es ruidoso, los demás acabarán callando. Esa fórmula funcionó con algunos. Funcionó con líderes débiles, con figuras que buscaban su aprobación. Pero no funciona con un banquero central. Mark Carney no es una estrella de la televisión. Dirigió el Banco de Inglaterra, dirigió el Banco de Canadá, supervisa billones de dólares en inversiones vinculadas al clima, entiende el riesgo, entiende dónde reside realmente el poder. Trump observa un acuerdo comercial y ve un combate entre un ganador y un perdedor. Carney observa un acuerdo y ve un sistema complejo de piezas interconectadas. Cuando Trump amenazó con dinamitar ese sistema, esperaba que Carney entrara en pánico, que suplicara, que pidiera clemencia. Pero Carney sabe algo que Trump se niega a aceptar. Estados Unidos necesita a Canadá, tanto como Canadá necesita a Estados Unidos. Quizá más en los sectores que de verdad importan para la seguridad nacional. Hablamos de uranio, de aluminio, de crudo pesado para las refinerías de Texas, de energía hidroeléctrica que mantiene encendidas las luces de Nueva York y Boston. Trump cree que apunta un arma a la cabeza de Canadá. Carney sabe que ese arma está dirigida al propio pie de Estados Unidos. Al marcharse, Carney le negó a Trump el enfrentamiento que buscaba. Trump se alimenta del choque, del intercambio, del drama constante. Si Carney se hubiera quedado discutiendo, Trump habría ganado el ciclo informativo. Habría publicado mensajes sobre un Canadá débil y un Carney desquiciado. Pero no se puede pelear con alguien que ya no está en la sala. Observe lo que Trump está haciendo ahora mismo. Publica compulsivamente en redes sociales. Se contradice. Afirma que él expulsó a Carney, que canceló la reunión. Es un intento desesperado de reescribir lo que todos acabamos de ver, de convencer al público de que estrellar el coche contra el muro formaba parte del plan. No lo era. Perdió el control de la sala. Ahora está perdiendo el control de los mercados y pronto perderá el control de su propio partido. Mientras Trump desataba su ira en Internet, Mark Carney ejecutaba un plan que llevaba meses preparándose. Esa es la diferencia fundamental. Carney no reacciona con enfado, reacciona con alternativas. A esto lo llamamos la doctrina Carney. Se basa en una idea simple y profundamente inquietante. Estados Unidos ya no es un lugar seguro para hacer negocios. Tenemos informes confirmados de que, mientras Carney estaba en la Casa Blanca, su ministro de Finanzas participaba en una videollamada segura con la Unión Europea. Se estaba activando un plan de contingencia. La primera pieza es lo que denominan el bloqueo de minerales críticos. Canadá posee algunas de las mayores reservas de litio, cobalto y uranio del mundo. El ejército estadounidense necesita estos materiales para aviones de combate y otros sistemas estratégicos. Carney está dispuesto a venderlos primero a Europa y Japón. Imagine al Pentágono solicitando uranio y recibiendo la respuesta: lo sentimos, ya ha sido vendido a Francia. La segunda pieza es la alianza con México, y esta es la que realmente inquieta a la Casa Blanca.
Carney está coordinándose con el presidente mexicano. Si Canadá y México se niegan a cooperar al mismo tiempo, el acuerdo comercial de América del Norte se desmorona. Trump puede enfrentarse a un vecino. No puede sostener un conflicto en ambas fronteras a la vez. Carney también está redefiniendo la narrativa internacional. Está convenciendo al mundo de que el riesgo es Trump y la apuesta segura es Canadá. Y los mercados le están dando la razón. Mientras el dólar estadounidense cae, el dólar canadiense se mantiene firme frente al euro. Los inversores ven a Canadá como un adulto responsable. Ven a Washington como a un niño con una granada en la mano. Pero bajemos esto al terreno cotidiano. Hablemos de usted, porque mientras Trump y Carney chocan en despachos oficiales, la factura llega a su mesa de cocina. Si este pulso se prolonga durante 72 horas, esto es lo que ocurre en Estados Unidos. En el Medio Oeste, miles de trabajadores del sector automotriz son enviados a casa, no despedidos oficialmente, solo en espera hasta que lleguen las piezas. Pero las piezas no llegan. El salario se detiene. El alquiler no. En las regiones agrícolas, los agricultores de Dakota del Norte envían su grano hacia el norte por ferrocarril para acceder a los puertos de Vancouver, porque transportarlo por el Mississippi es más lento y más caro. Si Carney bloquea ese acceso ferroviario, el grano se queda almacenado y se estropea. Trump aplaude a los agricultores en sus mítines. Hoy ha arruinado financieramente a miles de ellos. En el noreste, cuando enciende la luz en Boston, esa electricidad procede de Hydro-Québec. Carney no va a cortar el suministro, no es cruel, pero puede subir el precio. Puede añadir un recargo por inestabilidad a cada kilovatio exportado. Su factura eléctrica empezará a aparecer una nota de rescate. Esta es la realidad que Trump ignora. Cree que los aranceles son ataques a países extranjeros. No lo son. Son ataques directos al ciudadano. Carney lo entiende. Confía en que los votantes estadounidenses sientan el golpe antes de que Trump consiga inventar una excusa creíble. Hay un detalle menor que ha salido a la luz y que lo explica todo. Cuando Carney se levantó para marcharse, Trump le gritó: «Nos necesitas, volverás en una hora suplicando». Carney se detuvo en la puerta. No se giró, no miró al presidente. Se dirigió al agente del servicio secreto que sostenía la puerta y dijo: «Estamos listos. Eso es todo. Estamos listos». No era un mensaje para Trump, era una despedida. El gesto de un adulto que decide que ya no va a perder tiempo con un niño. Esa imagen, la espalda de Carney alejándose del presidente de Estados Unidos, definirá esta presidencia. Es la imagen de un país quedándose atrás. ¿Y ahora qué? Entramos en territorio desconocido. La primera opción es que Trump redoble la apuesta. Es la más probable. Se siente humillado. Anuncia aranceles del 100% al acero y al aluminio canadienses. Cierra pasos fronterizos. El mercado bursátil cae otros 1000 puntos. La comunidad empresarial se rebela. Los republicanos en el Congreso entran en pánico al ver evaporarse miles de millones de sus donantes. Es suicidio económico, pero su orgullo puede empujarlo a hacerlo. La segunda opción es una retirada silenciosa. Sus asesores, los pocos razonables que quedan, logran hacerle entrar en razón. Le explican que perderán las elecciones y la economía. Intentan venderlo como un simple aplazamiento. Tratan de volver a llamar a Carney. El problema es que Carney puede no responder. Ahora él tiene el control. Puede esperar. Trump no. La tercera opción es un cambio global de alianzas, la más peligrosa. Canadá acelera acuerdos con China y la Unión Europea. Firma pactos de seguridad que dejan fuera a Estados Unidos. La idea de una América del Norte unida se desvanece. Estados Unidos queda aislado en su propio continente. No sé cuál de estos escenarios se impondrá, pero hay algo seguro. Lo que conocíamos se ha acabado. No se puede ver a un líder abandonar el despacho oval y fingir normalidad al día siguiente. La confianza se ha roto. El apretón de manos ya no vale nada. La historia no se construye solo con tratados.
se construye con momentos, y hoy hemos presenciado uno. Donald Trump intentó quebrar a Canadá. En su lugar, rompió la ilusión de que Estados Unidos controla el tablero. Mark Carney se marchó llevándose consigo la realidad de la economía global. Ahora esperamos las consecuencias: el aumento de precios, la volatilidad de los mercados, los mensajes furiosos. Pero no se equivoquen, hoy el poder cambió de manos, se desplazó hacia el norte y se alejó del hombre sentado tras el escritorio del despacho oval.